Hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues vamos a tener el mensaje de este domingo 17 de mayo del 2020. Tenemos que seguir adelante, tenemos que entender muchas cosas y tenemos que poner mucha atención a las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Quizá ya tenemos ganas de vernos, ganas de orar juntos, de orar unos por otros, de poner juntos en las manos de Dios nuestras necesidades, pues todo lo que ha pasado, orar también por las familias que están sufriendo, por todo lo que está demasiado fuerte pasando. Pero que como pueblo e iglesia de Dios tenemos que entender muchas cosas y pues en cierta forma ser quienes sostengamos con mucha oración a toda la gente, a todos los que están en hospitales, los que sufren y los que estamos pues en todas formas enfrentando la contingencia de una u otra manera. Vamos a estudiar la palabra de Dios este domingo. En realidad pues extraño mucho estar con ustedes, tengo muchas ganas de estar juntos alabando a Dios, estudiando su palabra, pero todavía vienen unos días más, unos domingos más de estar haciendo lo que nos corresponde hacer, con prudencia y con confianza. ¿Qué les parece si cierran un momentito sus ojos y hacen una oración para que Dios me use para compartir su palabra a través de este mensaje y que estemos todos listos para escuchar lo que Él quiere decirnos para este día? Cierra tus ojos, por favor. Si es necesario, ponle pausa al video y después sigue viéndolo. Vamos a orar unos momentos para pedir esto a Dios. ¿Ya estaban listos? Ok. Vamos a poner un poco de atención a lo que nos dice la palabra de Dios. Hoy no me voy a basar en muchos versículos, es un solo versículo, voy a mencionar dos, pero que tiene algo muy importante que decirnos para estos momentos. Antes de entrar a leerles el versículo, les voy a comentar algo que quiero usar para empezar a analizar estas cosas. En estos días estaba viendo consejos de cómo correr un maratón. Un maratón son 42 kilómetros mínimo. Y la verdad es algo tremendo, ¿no? Yo cuando hago ejercicio, ahorita tiene 2 meses que no puede uno salir a correr, pues no salgo a correr. Pero cuando llego a correr, pues son muy pocos kilómetros. Y 42 kilómetros es una preparación muy importante, ¿no? Pero hay mucha gente que corre maratones y se preparan y se meten a asociaciones, a clubes, a equipos y logran hacerlo, ¿no? 42 kilómetros, una persona término medio, con una condición adecuada, casi 4 horas corre los 42 kilómetros. A menos que sea un maratonista o algún olímpico, ¿no? Mucho menos lo hacen, pero unas 4 horas se lleva una persona que está con condición adecuada, que está bien entrenado, pero que es una persona normal, por así decirlo, común. Cuando uno corre un maratón, lo preparan en muchas formas, desde la alimentación, las bebidas, los ejercicios, los descansos, todo. Correr un maratón no es empezar a correr 42 kilómetros todos los días, no. Hay muchas otras formas de entrenar para correr un maratón, hasta llegar a tener las posibilidades de correr esos 42 kilómetros. Dicen los que entrenan, entre muchas cosas, para correr maratones, que hay algo muy importante en cuanto a la distancia y no tanto al tiempo. Cuando se corre un maratón debe uno pensar en la intensidad, pero también en la duración.
debe haber un equilibrio entre intensidad y duración. Dicen es entre lo intensivo y lo extensivo. Pero en cuanto a la duración te dicen, mira, los primeros 10 kilómetros, si estás bien entrenado, los pasas relativamente fácil. Si estás bien entrenado, los segundos 20 kilómetros ya te empiezan a costar. Cuando pasas el kilómetro 20, te sientes cansado, sientes que vas a la mitad, pero más o menos puedes seguir adelante si estás bien entrenado. Para cualquier persona, aunque esté bien entrenado, aunque sea olímpico, aunque sea de esos que se dedican a correrlo, el kilómetro 30 es cuando empiezan los problemas. Y es cuando las personas en el maratón deben hacer el doble de su esfuerzo, pero no en cuanto a intensidad, sino en cuanto a extensión. Si en el minuto 30 se desesperan y quieren correr lo más rápido posible para llegar lo más pronto, no van a poder. Y en el minuto 30 es cuando, dicen ellos, empieza verdaderamente el maratón. Se empiezan a cansar, empieza a doler el cuerpo por los ácidos que produce el cuerpo por tanto ejercicio, los pies se inflaman, todas esas cosas que suceden a los maratonistas, ¿no? Y entonces empiezan los problemas, es muy difícil, pero es cuando se requiere el segundo esfuerzo. Y van avanzando los kilómetros y cada vez es más difícil. Llegan del kilómetro 38 en adelante al 42, las personas ya quieren llegar, les cuesta llegar, ya no saben qué hacer. Y ahí es donde tienen que controlarse, calmarse y buscar un equilibrio entre lo intensivo y lo extensivo, en dar un segundo esfuerzo. Algunos piensan en el kilómetro 30, 35, ¿qué hago aquí? Mejor ya le dejo, y es cuando se acaban. Pero si va uno controlando, lo logra y pues dicen ahí puedes llegar al kilómetro 42. Y cuando terminas el maratón, hay muchas cosas que hay en tu pensamiento, en tu cuerpo, y hay que volver a ajustar todas esas cosas. Pero ellos dicen, del kilómetro 30 en adelante, si la segunda mitad, no exactamente, la segunda mitad sería el 20, ¿no? Pero ya pasando la segunda mitad, el segundo esfuerzo en correr un maratón es del 30 al 42 y requiere un doble esfuerzo en muchas cosas. Quédate con eso. Te quiero leer un versículo de la Biblia que está en el Evangelio de Mateo. Si quieres buscarlo, ponle pausa. Mateo 5:41. Nada más ese versículo. Mateo 5:41. Ponle pausa si lo estás buscando y regresas y le vuelves a poner play. Mateo 5:41, se lo voy a leer en una versión más moderna y dice: si un soldado te obliga a llevar su mochila o su carga por 1 kilómetro, llévala 2 kilómetros. En la otra versión, más tradicional, más anterior, dice: si se te obliga a llevar una carga por 1 milla, llévala 2. Ese versículo es muy famoso. Si se te obliga a llevar carga por 1 milla, llévala 2. Si un soldado te obliga a llevar su mochila o una carga por 1 kilómetro, llévala 2 kilómetros. Quizá a nosotros no nos suene tanto esto, pero vamos a ver qué es lo que significa esto y también cómo lo podemos aplicar a lo que ahora estamos viviendo. Me quiero centrar en la palabra obligar. Si un soldado te obliga, o dice si alguien te obliga, en la versión anterior, porque no está la palabra soldado, el soldado es parte de la interpretación del versículo. Ahí realmente dice si alguien te obliga, y quiero pensar en la palabra obligar que aquí se usa. Realmente, esta palabra obligar solo aparece en 3 versículos de la Biblia, en este y en 2 más que son paralelos, en Mateo 27 y Marcos 15, cuando Jesús va cargando su cruz y de repente se cae y va cayéndose y va sin fuerzas, y por ahí pasa uno que se llamaba Simón, que era de un lugar que se llamaba Cirene, y entonces los soldados lo ven y dicen: ¿sabes qué? Deja todo lo que estás haciendo, y lo obligaron a cargar la cruz de Jesús.
esa persona no dijo, sí, yo con gusto la cargo, no, sí, claro que sí, yo vine a eso, ayudarle. No, la Biblia dice que le obligaron a cargar la cruz de Jesús. Y aquí es donde tenemos que pensar un poquito en estas 3 veces que aparece esta palabra, porque hay una, pues, una interpretación interesante del contexto en el que se da esta palabra, y vamos a ver cómo nos sirve esta palabra para los días que estamos viviendo. Vamos a explicar. Aquí tienen que entrar muchos factores para entender esto, de muchos comentarios de diferentes momentos de la historia. Vamos a pensar, por ejemplo, la palabra que aquí se usa es una palabra que denota, explica la forma en la que cuando los conquistadores pues estaban en el caballo de Troya, entrando a la ciudad de Troya y conquistaron la ciudad, las noticias llegaron casi instantáneamente, y así lo queremos decir una exageración, a Grecia por este correo. Un correo que tenía una historia desde los persas, pasó por los griegos, pasó por los egipcios, y en otra forma lo aplicaron aquí en México sin conocer lo que hacían allá, aquí se hacía. Vamos a usarlo de México y luego vamos a explicarlo de aquí. Cuando un emperador, antes de que llegaran los españoles, quería comer pescado fresco, lo traían de Veracruz. Y entonces él ponía a personas que corrieran durante cierto tiempo una distancia y que pues no se cansaran, y a esa distancia estaba un relevo y luego a la siguiente distancia estaba el otro relevo, de tal forma que el pescado salía a las 6, 8 de la mañana de Veracruz y llegaba aquí a la zona de la Ciudad de México a las 2 de la tarde y podía comer pescado fresco ese emperador azteca. Algo así pasaba con los persas. Se llama a esta palabra obligados por el correo persa. ¿Qué pasaba? Ellos tenían en aquellos lugares había caballos, y ellos tenían caballos con su jinete a las distancias en que podía una persona con su caballo correr y no cansarse, no enfermarlo, no lastimarlo. Y exactamente ese lugar tenía otra casetita, un lugar donde estaban resguardados otros del ejército, militares del correo, y entonces se subían a otro caballo o salía otro jinete y caminaban otra distancia, llegaban a otra casetita, y así iban de distancia a distancia llevando las noticias, especialmente en tiempos de guerra. Era una situación de distancia a tiempo. La distancia que puede correr un jinete con su caballo en un tiempo adecuado, y se pone alguien que lo supiera, y así sucesivamente hasta que llegaran las noticias a donde estaba el rey persa para estar enterado de qué hacer en cuestiones de la guerra que ellos estaban teniendo. Ese era el correo persa. Les decía, así llegaron las noticias a Grecia de cuando se conquistó Troya. Había una situación que se usaba mucho entre, les decía, persas, egipcios, griegos, y era esta: los ciudadanos de los pueblos conquistados eran los primeros en ser los que tenían que ejecutar esta ley del correo militar. Sí se le podía pedir a un ciudadano del país, pero a los primeros que les pedían era a los ciudadanos de los pueblos conquistados. Y si no había, a cualquier ciudadano del país. No importa, rico, pobre, hombre, mujer, joven, niño, viejo, no. Podía pedírselo a cualquiera. Y el ciudadano del país o del pueblo conquistado estaba totalmente obligado a cumplir con lo que le pedía el militar del correo. Los ciudadanos entonces de los pueblos conquistados eran obligados a llevar la carga que llevaba el correo militar, una milla, que es casi la misma distancia de la milla del sistema inglés, ¿no?
kilómetro 600 metros, algo así. Podríamos ponerle aquí 1 kilómetro 2, la distancia no es lo que importa, sino lo que importa es la actitud frente a esto. Les decía que en Egipto, por ejemplo, los del correo militar de Egipto abusaban un poco de ese poder que les daba esta ley. Y a veces confiscaban barcos, asnos, vacas o algunos enseres de los templos donde iban ellos. Entonces se dieron tanto entre los persas, los griegos, los egipcios, entre muchas naciones que celebraban este tipo de correo, practicaban este tipo de correo, se dieron abusos en los militares sobre los ciudadanos. A veces decían, ¿y por qué necesita una vaca el correo militar? Tú me la tienes que dar y no tienes que preguntar. ¿Y por qué necesita esto el correo militar si no es para útil para el correo? Tú me la tienes que dar porque yo la necesito. Eso era lo que pedían, lo que se les ocurría, pedían y estaban obligados a entregarlo, porque si no querían entregarlo, al final de cuentas lo apresaban y se lo quitaban. Así que o lo entregabas por las buenas o lo entregabas por las malas, porque la ley decía que tenías que apoyar al correo militar. Se dieron muchos abusos. Entonces, ¿qué hacía la gente cuando se dieron los abusos? Porque no había forma legal de detener esos abusos. Pues la gente se escondía cuando se iba acercando el correo militar. Apenas sabían que ya se acercaba el correo, se pasaban la voz de alguna forma, oían el caballo, veían el uniforme, no sé, tantas cosas que el pueblo entendía cómo hacerle para enterarse de que iba a llegar el correo militar. Y de repente pues todo el mundo se escondía, porque nadie quería que el correo militar le pidiera nada de sus posesiones, ninguna de sus posesiones, ni menos el que fuera obligado a cargar el correo una milla, o entregar a su animal, o poner a su animal para que el correo caminara una milla, quizá la distancia en donde podía llegar a encontrarse con el siguiente correo. De esta forma se garantizaba que las noticias de guerra llegaran a tiempo, que las noticias de guerra llegaran para poder hacer los cambios, las decisiones para conquistar las guerras. La gente se escondía cuando se iba acercando el correo militar, porque no querían ser obligados a cargar una milla. Aquí llama la atención en donde entra un poco la explicación que nos va a ayudar, y ya vamos a centrarnos en esa explicación. No me voy a tardar mucho, nada más es este versículo. Jesucristo en este capítulo 5 de Mateo empieza a proponerle a sus discípulos cómo espera Dios que sean las cosas en el pueblo, en su pueblo, en el pueblo de Dios. Empieza a decir, mira, en el mundo las cosas se hacen así, pero aquí se van a hacer de esta forma. No en una imposición, no en una orden autoritaria, sino en una explicación y en una pequeña interpretación, aplicación, toda la forma en la que hacía Jesús las cosas para enseñar a las personas y para enseñarnos también a nosotros. Y les decía, mira, en el mundo pasan las cosas de esta forma, pero aquí en el reino de los cielos pasan de esta otra. En el reino de los cielos, los que forman el reino de los cielos, los que forman el pueblo de Dios deben tener esta mentalidad y estas capacidades que tienen que desarrollar y que no son fáciles de desarrollar, pero las tienen que desarrollar. Y entonces dicen, bueno, mira, oíste que fue dicho esto, pero yo les digo que va a ser así. En el mundo le hacen de esta forma cualquier persona, pero en el reino de Dios va a ser así. Y exactamente Jesús estaba hablando en este capítulo de esas cosas. Cómo era la ética del reino de Dios, cómo era la práctica del reino de Dios, cómo eran las personas del reino de Dios, sus valores, sus principios, su carácter, todas estas cosas. Y dentro de esas cosas dicen que cuando las personas son obligadas por el correo militar a llevar una milla, lo hacen de mala gana.
y cuidando exageradamente que no se pase ni 1 milímetro más de esa milla. Y si es posible, esconderse, que no te encuentre el correo militar. Dice Dios, así pasan las cosas entre los que no son de mi pueblo. Pero los que son de mi pueblo tienen que hacer algo muy diferente. Y uno diría, pues, ¿qué están tontos o quieren que se aproveche de Dios de los cristianos? No, algo va a pasar. Jesús le dice a los discípulos que estaban ahí empezando a escuchar sus enseñanzas, mira, si alguien te obliga a que vayas con él 1 milla, todos pensaban que Jesús iba a decir, no vayas ninguna, ve y reclámale, mátalo, termínalo, rebélate, o cosas así. O ve 1 milla cantando, o ve 1 milla adorando, o ve 1 milla brincando, no sé. Pero Jesús de repente dice, no vayas 1 milla, ve 2. Y entonces ahí es donde empieza uno a pensar, ah, caray, ¿qué pasa? Si te obligan a cargar 1 milla, no huyas, no te escondas, no vayas en la dirección opuesta. Ve, dirígete, acércate a cargar 2 millas. Y cuando le dice carga 2 millas o ve por 2 kilómetros, es una orden. Acércate. Cuando te obligan a cargar, las personas huyen, pero al cristiano, cuando lo obliguen a cargar, debe acercarse, porque hay una disciplina que va a tener en esto y que va a formar su carácter, su personalidad y algo que le va a ayudar para después. ¿Qué va a hacer esto con las personas que forman el pueblo de Dios? Personas tolerantes a la frustración, es decir, que aunque haya problemas, ellos se levantan y vuelven a insistir. Personas que en la palabra que ahora se usa mucho, resilientes, es decir, personas que ante los errores, fracasos, entre comillas, se levantan y vuelven a buscar oportunidades. Personas que resisten, personas que corren resistiendo esos kilómetros últimos del maratón. Personas que cuando llega el segundo tiempo del partido, llegan con más fuerzas, que aguantan, que resisten, que luchan, que se esfuerzan, que van más y ya, más allá y más allá, y que no importa que las circunstancias sean adversas, ellos siguen adelante. Que no dejan las cosas por la primera situación que se ponga difícil, que no se dan por vencidos ante la primera situación que los desafía o parece que los ha derrotado. Que aunque se sienten de lo peor, buscan en el nombre de Dios y en el nombre de Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo, dar una segunda milla. No dice un poquito más, ¿verdad? No dice, si alguien te lleva a cargar 1 milla, ve un poquito más, unos metros más, una mitad de milla, un cuarto de milla. No. Si te pide una, ¿cuántas debes hacer? 2. Haz el doble de tu esfuerzo, para que practiques, para que te hagas el hábito, para que generes en ti ese estilo de vida que te va a ayudar a ser esa persona que necesitas ser en casos como los que estamos viviendo. Qué difícil es esto, ¿no? No podemos decir, sí, no te preocupes, estoy bien tranquilo. No, qué difícil es cuidarte, qué difícil es saber de tantos casos de personas que han fallecido, qué difícil es saber que todos estamos en un posible contagio, qué difícil es saber que aún personas cercanas a nosotros han estado enfermas. Gracias a Dios por los que se han recuperado. Lamentablemente algunos más han fallecido. A veces pues se habla más de los casos de fallecimientos que de los de recuperación, porque también hay muchísimos que se han recuperado, pero está siendo muy alto el número de personas fallecidas. Pero ante esas circunstancias,
¿Y qué tal si se prolonga? ¿Y cómo está esto? ¿Sabes qué dice Dios? Los de mi pueblo están entrenados en ir la segunda milla. Los de mi pueblo están entrenados en hacer el doble de esfuerzo para aguantar, para tener resistencia, para levantarse, para salir adelante. No es nada fácil. Decirlo, predicarlo es muy sencillo, vivirlo es lo difícil. Y pues nosotros tenemos que pensar que frente a lo que estamos viviendo hoy, como hijos e hijas de Dios, necesitamos redoblar esfuerzos, sobre todo en oración. Cada día, cada momento, cada instante, cada vez que puedas, no como desesperado, pero sí como alguien que quiere sostener en oración a este país, a este planeta, a su pueblo aquí en este país. Necesitamos cargar esa segunda milla, redoblar esfuerzos, seguir animándonos, seguir sosteniéndonos en oración, seguir orando mucho, mucho por los que sufren, por los que están enfrentando situaciones difíciles y resistir, disciplinarnos, resistir y poder hacer las cosas que Dios espera que hagamos. Estamos entrando al segundo tiempo del partido. Estamos pasando el kilómetro 30-35 de la maratón. Estamos necesitando dar la segunda milla. Si alguien te pide que vayas una milla, ve dos. Este concepto es muy útil si lo hemos practicado y nos hemos ejercitado en ello, y en todos los conceptos bíblicos de la Biblia. Y es cuestión de decisión. Si fuera por emoción, pues nadie tiene ganas de hacer eso, ¿no? Mejor me escondo, que voy a andar cargando, y luego si abusan de mí y sé que están abusando de mí, pues mejor me escondo, mejor veo cómo hacerle. Mejor me quedo quieto para que no me mueva y no me vean y no me pongan a trabajar. Pero eso genera otras situaciones que en otros momentos, si fuiste ejercitado en ello, cuando vienen momentos como estos es tan difícil. Pero que si tú fuiste ejercitado en los principios bíblicos, cuando vienen momentos como estos, aunque es tan difícil, con la ayuda de Dios puedes salir adelante. Si alguien te obliga a cargar una milla, ve con el 2. Es la hora de cargar la segunda milla, como pueblo de Dios en general, en oración, en clamor, en la forma en que muchas iglesias le están haciendo, que siguen dando alimentos, siguen dando comidas preparadas, consejerías, oraciones. Tú puedes ver, está inundado el internet de todas esas oportunidades que tienen las iglesias para compartir la palabra de Dios, para orar por alguien que lo necesita, para todo lo que están haciendo las iglesias. Es tiempo de cargar la segunda milla. Y sé que Dios nos va a ayudar a hacerlo y saldremos adelante todo el pueblo de Dios y también la iglesia Zoe como parte de ese pueblo de Dios. ¿Por qué no empiezas a cargar esa segunda milla desde este domingo? Y toma ese estilo de vida que Dios quiere que tengamos. Es muy difícil, pero podemos empezar a hacerlo en aquellas cosas como orar, aconsejar, acompañar, no sé, en aquellas cosas que podemos hacerlo. Es tan difícil que dice Jesucristo, en el reino de Dios, los que forman el reino de Dios pueden ser personas que no solo aman a sus amigos, sino que aprenden a amar a sus enemigos, porque son capaces, por el estilo de vida que yo les pido que lleven, de tener actividades o actitudes como estas. ¿Por qué no cierras tus ojos y realmente clamamos a Dios por México, por su pueblo, por todos los que están sufriendo
y porque tengamos toda la fuerza y la capacidad de ser quienes llevemos esa segunda milla y sostengamos en oración y en respaldo espiritual todo lo que estamos viviendo. Vamos a salir adelante. Como se los decía hace unos domingos, de nosotros depende ser peor o ser mejor. Y yo creo que cada uno de ustedes van a ser mejores de lo que han sido. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos en oración. Ponle pausa, detén el video, déjalo que se acabe y ponte a orar. Con mucho ánimo, con mucho fervor, a clamar a Dios por todo lo que estamos viviendo. No en desesperación, no en angustia, no en ansiedad, sino en confianza. Una confianza plena de que Dios tiene todo esto en sus manos. A Él no le ha llegado nada por sorpresa. Él sabe lo que está pasando. Él ha permitido lo que está pasando y seguramente Él ha acompañado a todas aquellas personas que han perdido su vida por esta situación y otras enfermedades ligadas a esta situación. No sé, por tantas cosas que pudieras orar, lo que Dios ponga en tu corazón. Es el momento de cargar la segunda milla. Dios te bendiga. Nos estamos viendo en la semana y pues estamos todos los días a las 9 de la noche orando juntos como Iglesia Zoe por todo lo que estamos viviendo. Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días.